A partir de este momento, un espacio para crear conciencia. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos, conducido por el investigador Luis Cegueza, desde los estudios de la Fundación Códigos en Punta del Este, Uruguay, y emitido en Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y portales online. Así comienza ¿Por qué lo hiciste? Estimadas amigas y amigos, bienvenidos nuevamente a ¿Por qué lo hiciste? Hoy se agregan nuevas radios a nuestra prestigiosa cadena ECO. Hoy se agregan 4 nuevas emisoras, llegando de esta forma a un total de 217 emisoras que integran esta cadena. Estamos hablando de FM 89.9, Aire Libre, emisora LRS 872 de la localidad Acebal. Y desde aquí le mandamos un gran saludo a Gabriel Álvarez. También estamos hablando de otra FM que se suma a esta cadena ECO, 103.9 La Roca en Formosa, en la provincia de Formosa. Y saludamos desde aquí a la productora María Emilia Romero. También estamos dándole la bienvenida a FM Solidaria, de la localidad de Barrancas, Santa Fe, en Argentina. Y saludamos desde aquí a Carlos Gabriel Marino. Y también una nueva emisora se suma a esta cadena ECO, FM 90.3 Apuntes, de la localidad de Villa Elisa, Entre Ríos, también en la República Argentina. Y saludamos desde aquí a Marcos Sigot. 217 emisoras integran esta prestigiosa cadena en 16 países. Esto es ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Una producción de la Fundación Códigos. Y vamos ahora con Majo López a los titulares de hoy. Infierno en la Tierra. 2015 fue el año más caluroso de la historia y por mucho. La Autoridad Climática Norteamericana y la NASA confirmaron ayer que la temperatura fue casi 1 grado centígrado por encima del promedio del siglo XX, el valor más alto desde que existen registros. Nunca la diferencia con el récord anterior había sido tan alta. El agujero de la capa de ozono sobre el Ártico alcanzará tamaño récord. Los climatólogos temen que para la próxima primavera la radiación solar agrave el estado de la capa de ozono, según informa la revista Science. Tragedia en la Antártida por el desplazamiento de un iceberg. Murieron 150.000 pingüinos. Un importante glaciar impactó contra la bahía de Commonwealth y los dejó aislados. Las aves debieron caminar unos 60 kilómetros para hallar comida. Inquietante anomalía magnética cubre a Buenos Aires. Lo llaman un nuevo triángulo de las Bermudas. Se descubrió un nuevo triángulo de las Bermudas en el Atlántico Sur, que afecta gran parte de Argentina, Uruguay y sur de Brasil y Paraguay. La influencia de la denominada anomalía del Atlántico Sur, según se afirma en la revista New Scientist, genera fallas en los satélites que pasan sobre la zona y alteraciones en los equipos electrónicos y las telecomunicaciones. Y vamos ahora nuevamente con Majo López al desarrollo de la primera noticia de hoy. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. Un calor abrasador cubrió la Tierra el año pasado como nunca antes, lo que lo convirtió en el más caluroso desde que empezaron a llevar los registros en el siglo XIX. Pero 2015 no solo fue el año más cálido, sino que pulverizó todos los récords anteriores. La Administración de Océanos y Atmósfera Norteamericana, NOAA por sus siglas en inglés, y la NASA, confirmaron ayer que el año 2015 fue el año más cálido, por lo menos desde el año 1880, y que nunca antes había habido un margen tan amplio entre los récords interanuales. El anuncio aumentó las preocupaciones sobre el paso acelerado que está adquiriendo el cambio climático. El dato se conoció apenas un mes después de la cumbre del clima realizada en París, que se puso como meta que el aumento de la temperatura media en la Tierra quede a final de siglo muy por debajo de los 2 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales. Ha sido un récord de calor de todos los años, transcurridos entre 1880 y 2015.
también el margen más amplio con el que se ha superado los récords mundiales. La temperatura de la superficie terrestre y oceánica en la Tierra se sitúa en 0,9 por encima de la media registrada durante el siglo XX, que es de 13,9 según el estudio. De hecho, el 2015 fue 0,13 grados más caluroso que el 2014, el año que marcó el anterior récord de mayores temperaturas según la NASA. Se está llegando al punto donde romper el récord es lo normal, dijo la científica de clima del Tecnológico de Texas. Es casi inusual cuando no estamos rompiendo una marca. Un total de 10 meses de 2015 rompieron con todos los récords de temperatura con respecto a los datos registrados por meses, según el informe. En este sentido, los científicos subrayan que, en 136 años, ningún mes había aumentado tanto sus temperaturas como diciembre de 2015, cuando las temperaturas medias de las superficies terrestres y oceánicas fueron 1,11 grados más elevadas que ningún otro mes de diciembre del siglo XX. Y bien, amigas y amigos, nuevamente una noticia que nos deja perplejos. Si bien vemos, lo sentimos y lo experimentamos, estos grandes calores que estamos viviendo en distintas partes del planeta, también nos deja perplejos saber que esta noticia nos dice claramente que estamos batiendo récords de temperatura año a año. Si bien algunos científicos sostienen que ya ha acontecido algo similar en 1940, en 1941 y así también como en 1988 y 1989, tenemos que entender que hoy estamos hablando de que el 2015 batió todos los récords y superó al récord del año 2014, que también había sido el más alto en su momento. Pero yo creo que más allá de que esto ya aconteció en 2 oportunidades en el siglo XX, lo que hay que sí tener muy pero muy en cuenta es que el siglo XXI se caracteriza justamente por tener los 15 años más calientes desde 1880 a la fecha. Y además, cuando la noticia dice que sería sin precedentes si este año 2016 vuelve a batir el récord mundial de calor en un tercer año consecutivo, esto sí sería sin precedentes. Bueno, amigas y amigos, vayan preparándose porque el 2016 seguramente va a tirar el récord del 2015 y de esta manera será la primera vez en la historia desde que tenemos registros que durante 3 años consecutivos fueron los récords más grandes de calor en la historia y han sido vencidos uno a uno a medida que han transcurrido estos 3 años. Esto debido al gran calentamiento global, pero lo más importante es entender por qué sucede este calentamiento global. Fue el año más caluroso desde que se tienen registros, venciendo al 2014, año anterior, en el cual también en su momento había sido el más caluroso. Y decíamos también que probablemente el 2016 venza el récord de estos 2 años pasados. Señoras y señores, estamos hablando de 1 grado prácticamente por encima de la media el aumento de la temperatura global en el planeta. Y cuando pensamos en el Acuerdo de París, que tienen pensado que no llegue a 2 grados de aquí a final de siglo, o sea que estamos hablando dentro de 84 años. De aquí a dentro de 84 años tenemos que lograr que no lleguemos a 2 grados centígrados. Y estamos viendo que los últimos 15 años de este siglo XXI nos han mostrado que fueron los años más calurosos de la historia. No entendemos cómo piensan lograr esa meta. Y más teniendo en cuenta lo que ha pasado hace poco, que hablábamos en el programa anterior, que se le ha vetado a Obama la intención de cumplir con el Acuerdo de París. 27 estados republicanos se sumaron para que el plan que tenía el gobierno de Obama para cumplir con las nuevas reglamentaciones y los acuerdos de París no se lleven a cabo a través de la Corte de Justicia de Estados Unidos. Señoras y señores, el refrán muy común que se escucha en todos lados se podría aplicar perfectamente hoy acá en este programa. Estamos en el horno. Las olas de calor traen miles de muertos, como pasó en la India, 3.670 muertos. También las olas de calor traen sequías. Esto trae falta de agua potable, falta de alimentos, trae hambre, trae enfermedades. Las olas de calor son graves, señoras y señores. No en todo el mundo la gente tiene acceso
a una heladera, a un refrigerador, a poder tomar un vaso de agua fresca o a prender un aire acondicionado. Y esto lo estamos generando nosotros. Por eso decíamos antes de ir a la música, es importante entender cuál es la causa para poder solucionarlo a tiempo. Porque hasta ahora, todos los acuerdos que se han hecho de medio ambiente para tratar de solucionar el problema de calentamiento global han ido por el camino equivocado. Y es por eso que no se ve una mejora. Si bien el Acuerdo de Montreal en 1989 fijaba disminuir los gases que se emiten a través de los aerosoles y se han reducido, obviamente porque ese protocolo se ha cumplido, no vemos una mejora en este sentido en el calentamiento global. Los clorofluorcarbonos fueron reemplazados por otros gases que aparentemente no son tan nocivos, pero sin embargo el calentamiento global continúa. Esto es justamente porque, como decíamos, vamos corriendo por el camino equivocado. Están solamente pensando en las emisiones de gases y están pensando que el deterioro del ozono, que es gran protagonista del calentamiento global, es solamente por estos gases de los aerosoles y de los freones que están en los aires acondicionados y en los refrigeradores. Pero la prueba está a la vista. Estos gases se han cambiado y sin embargo el problema sigue en aumento, al punto que los primeros 15 años del siglo XXI fueron los más calientes desde 1880 hasta ahora. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. La concentración de emisiones de humo y demás elementos contaminantes de la atmósfera, sumada al duro invierno, ha generado un enorme agujero en la capa de ozono terrestre sobre el Ártico. Los climatólogos temen que para la próxima primavera la radiación solar agrave el estado de la capa en la región. Desde que entró en vigor en 1989 el Protocolo de Montreal para la protección de la capa de ozono, se han ido reduciendo las emisiones de humos compuestos de brumo y cloro. Sin embargo, la presencia de estos compuestos químicos desaparece lentamente en la atmósfera, aunque no lo suficientemente rápido como para que su efecto deje de actuar, por lo que tras cada invierno, el agujero sobre la Antártida se va expandiendo más y más. Este fenómeno no amenazaba antes a la región ártica, pero este último invierno 2015-2016 ha sido tan frío que ha propiciado la concentración de ácidos nítricos, principalmente de origen natural, y la formación de nubes de vivos y brillantes colores en latitudes septentrionales, nubes que pueden catalizar las reacciones químicas compuestas por el cloro. A este problema se sumará en primavera el brillo de la luz solar, que ganará mucho en intensidad. En consecuencia, la expansión del agujero de la capa de ozono sobre el Ártico alcanzará un tamaño récord y los países de las regiones septentrionales de Eurasia y Canadá recibirán mayor cantidad de radiación ultravioleta que antes, apuntan los climatólogos. El gran problema también hay que verlo desde el lado de la capa de ozono, no es solamente por las emisiones de gases, porque la capa de ozono, señoras y señores, no solamente filtra rayos UV, sino que también filtra rayos calóricos. Y esto hace justamente que haya un mayor calor en la Tierra, porque sumado al efecto invernadero que provocan los gases de efecto invernadero, valga la redundancia, hay que también sumarle este problema. El agujero de ozono, que cada vez es mayor, tanto en el sur como en el norte, está produciendo que haya más calor, más evaporación, y esto afecta el clima en la atmósfera y también la circulación de las aguas oceánicas. Todo se suma para generar este enorme calentamiento global y este desequilibrio en donde hay lugares que llueve por demás y lugares donde nunca llueve. Lugares donde hay mucho calor y lugares donde hace demasiado frío. Este agujero de la capa de ozono ahora también sobre el Ártico alcanzará, dice la noticia, un tamaño récord. Recuerden que siempre se habló del agujero en el Polo Sur, en la Antártida. Sin embargo, en esta oportunidad estamos hablando de un agujero en el Polo Norte, que si bien nosotros ya sabíamos que esto existía, muy pocas veces las noticias lo mencionan. Pero, como dice otro refrán, el sol no se puede tapar con el dedo, y cuando suceden este tipo de cosas que ya afectan a demasiadas personas y a demasiados seres vivos, no hay más remedio que decirlas. Este agujero en el Ártico, que lo están atribuyendo obviamente a un frío muy grande en el invierno, nosotros pensamos que es justamente al revés. Este agujero
que aparece en el Ártico y que va a batir récord este año, hace que haya más frío en el polo, justamente por lo que hemos explicado muchas veces. La capa de ozono actúa como manta natural que nos protege del inmenso frío que hay en el espacio. Tan solo a 100 kilómetros de altura ya el frío llega a 270 grados bajo cero en cualquier parte del planeta. Imagínense, señoras y señores, que si esa manta natural se empieza a agujerear, obviamente el frío empieza a penetrar en la Tierra. Y es por eso que los científicos asocian ese frío con el agujero, pero es al revés. No es que el frío reduce el ozono y lo debilita, sino que el debilitamiento del ozono hace justamente que haya más frío. Y este debilitamiento del ozono proviene del consumo de oxígeno de los 2.000 millones de automóviles que funcionan con motores de combustión hoy en el planeta. Estamos consumiendo 30.000 millones de litros de aire por segundo, lo que significan 6.000 millones de litros de oxígeno puro por segundo. Este oxígeno no lo puede reponer el planeta, ya que estamos consumiendo 4 veces más de lo que el planeta puede producir con su plataforma marina y con todo lo verde que hay en el planeta, pero sin embargo es tomado de las reservas, y nuestra principal reserva es la capa de ozono. El problema está ahí, señoras y señores. Los 2.000 millones de motores de combustión están consumiendo la capa de ozono y por una razón muy fuerte de intereses no se habla y se le atribuye el problema a los aerosoles que poco hacen en este deterioro. Y antes de continuar con las noticias de hoy, quiero agradecer a toda la gente que concurrió el pasado miércoles 17 a nuestra conferencia Alerta Global 2016 Evolution. Sala llena, completa, realmente un poco de temor nos dio ver tanta gente, pero felizmente todos pudieron ingresar a la sala y todos pudieron presenciar esta conferencia. También estuvieron presentes las chicas que participan del certamen Miss Atlántico Internacional. Un agradecimiento muy especial a Ever Barrios y a la organización de Miss Atlántico Internacional, y también un agradecimiento muy especial a toda la gente que concurrió, gente de distintos países que vienen por Punta del Este y concurrieron a presenciar esta conferencia que la hacemos por única vez en Uruguay en esta fecha, Alerta Global 2016 Evolution. Ahora sí, vamos al desarrollo de la tercera noticia de hoy con Majo López. Unos 150.000 pingüinos murieron como consecuencia de que un masivo iceberg se desplazara hasta su colonia en la Antártida, obligándolos a emprender un exilio en búsqueda de comida. El iceberg, de unos 100 kilómetros cuadrados, se desplazó hasta la bahía de Commonwealth, en el este de la Antártida. En 2010, indicaron investigadores de Australia y Nueva Zelanda. La población de pingüinos de Adelia, en el Cabo Denison de la bahía, era de 160.000 pingüinos en febrero de 2011, pero en el año 2013 había caído a 10.000. Los investigadores alertan del riesgo de que los pingüinos desaparezcan completamente del Cabo Denison en los próximos 20 años. Durante su censo en diciembre de 2013, los investigadores hallaron centenares de huevos abandonados. Los pingüinos observados eran increíblemente dóciles, letárgicos, casi no eran conscientes de su presencia. Apenas sobreviven y aún menos pueden incubar la próxima generación. Vimos a muchas aves muertas en el terreno, era desolador. En cambio, indicaron que los pingüinos que viven en la parte de este de la bahía, a solo 8 kilómetros donde se halla la banquisa, se encuentran en buenas condiciones. El hielo alrededor de la Antártida está aumentando, a diferencia de lo que pasa en el Ártico, donde el calentamiento del planeta está causando su derretimiento. Los científicos creen que los cambios en el viento y las condiciones locales están detrás del fenómeno de la Antártida. Señoras y señores, hablando del desastre y el deterioro que estamos haciendo en estos últimos años, en el principio de este siglo XXI, esta noticia nos muestra que el deterioro ha llegado también a los pingüinos. Ese calentamiento global, ese gran agujero en la capa de ozono en el sur, en la Antártida, ha hecho que hubieran grandes desprendimientos de hielo. Recuerdo aquel desprendimiento en el año 2007, a finales del 2007, de la placa de Wilkins, que tuvo 41 kilómetros de largo.
Ese gran desprendimiento trajo un deterioro enorme en todos los ecosistemas del lugar porque, bueno, además de que se desprendió un bloque de hielo enorme y afectó a la fauna de ese lugar, hay que entender que ese bloque se desplazó enfriando las corrientes marinas hasta que se derritió completamente, casi llegando cerca de la zona templada del Ecuador. Pero además de eso, en el 2008, exactamente entre el 30 y el 31 de mayo, justo como habíamos predicho nosotros en varios programas de radio, aquí en Uruguay y en Argentina, se vuelve a romper la placa de Wilkins. Y en esta oportunidad esta noticia nos está mostrando 100 kilómetros cuadrados de ruptura que provocó que prácticamente los pingüinos estén desapareciendo. Murieron 150.000 pingüinos, señoras y señores. Y de la manera que vamos, se calcula que en los próximos 20 años los pingüinos desaparecerán. Hace poco, Maldonado Noticias aquí estaba mostrando fotos de pingüinos de copete amarillo que aparecieron en Punta del Este, cosa extraña porque obviamente no son de la zona, pero es evidente que los estragos que hace el ser humano en el clima está afectando a todas las especies que desesperadamente tratan de sobrevivir al daño que hacemos los seres humanos. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. Se descubrió un nuevo triángulo de las Bermudas en el Atlántico Sur, que afecta parte de Argentina, Uruguay, sur de Brasil y Paraguay. Esto genera fallas en los satélites que pasan sobre la zona, alteraciones en equipos electrónicos y telecomunicaciones. También se mencionan posibles riesgos de mutaciones y enfermedades en personas expuestas a las radiaciones. Mediciones realizadas en las estaciones espaciales Skylab y Mir muestran que el aumento de la radiación en la región espacial de la anomalía del Atlántico Sur es peligrosa para el ser humano. De hecho, la Estación Espacial Internacional tuvo que ser blindada especialmente para atravesar esta región, explican al Observatorio Geofísico de Aiguá, de Uruguay. El flujo de partículas muy energéticas, protones y electrones, que golpea las capas superiores de la atmósfera, alteran el campo terrestre y afectan en particular a la región de la anomalía del Atlántico Sur, donde los valores del campo magnético son miles de veces superiores al resto del planeta. Esto genera un número muy importante de desperfectos en la electrónica de satélites de baja altura, que lleva a que los instrumentos a bordo dejen de operar cuando el satélite pasa sobre la anomalía del Atlántico Sur. Durante el ciclo de manchas solares 1996 a 2005, unos 15 satélites han sido dañados con un costo de $2.000 millones como consecuencia de los graves eventos del clima espacial. Además, las variaciones del campo magnético pueden generar corrientes inducidas en líneas de alta tensión y ductos de larga extensión, que pueden producir fallas en los sistemas eléctricos. En el año 2010 se llevó a cabo un profundo estudio sobre el fenómeno. La geóloga y geofísica uruguaya Leda Sánchez, quien lideró las tareas de monitoreo y fue reportada por BBC Mundo, señaló que el campo magnético que protege a la corteza terrestre de las partículas que libera la radiación solar, en referencia a la anomalía magnética del Atlántico Sur, se caracteriza por tener una menor intensidad magnética en la región. Los expertos difieren sobre los motivos, pero muchos lo atribuyen a perturbaciones del núcleo terrestre. A todos los problemas que ya tenemos de calentamiento global por los efectos de los gases invernadero, a los efectos de los agujeros, ya ahora no solamente en la Antártida, sino también en el norte, en el Ártico, también se suma este agujero, pero no en el ozono, sino en la magnetosfera, nuestra protección natural contra las radiaciones solares. La magnetosfera es un campo magnético generado por la propia Tierra, que está a unos 500 kilómetros de altura sobre nuestras cabezas. Este campo magnético protege a la Tierra de todas las radiaciones solares, sobre todo cuando existen eyecciones de masa coronal o los comúnmente llamados vientos solares. En este caso, esta anomalía del Atlántico Sur, hemos hablado aquí en ¿Por qué lo hiciste? Hace un par de años, porque ya había estudios en ese momento, inclusive Discovery había lanzado un programa explicando todo esto y había mostrado pruebas científicas de que esto era así. Pero en aquel momento el agujero del Atlántico Sur en la magnetosfera solamente estaba por encima del océano Atlántico. No afectaba a Brasil, ni a Uruguay, ni a Paraguay, ni a Argentina,
como pasa en este momento. Era evidente que esto podía pasar, también lo dijimos en aquel momento, y también lo decía la científica que lo descubrió, una norteamericana que trabajó en esto con piezas de porcelana para poder entender con la magnetita hacia dónde se dirigían los flujos magnéticos, explicaba que este agujero se podría mover. Y efectivamente se movió. Y hoy lo tenemos encima de nuestras cabezas. Este tipo de fenómenos, este tipo de agujeros en el campo magnético pueden traer problemas de cansancio, más que nada. La gente puede sentirse muy cansada y también traer otros problemas con artefactos electrónicos, como dice la noticia, que entre el año 1996 y el 2005 se deterioraron 15 satélites con un costo de 2.000 millones de dólares. Nosotros pensamos que hubo muchos más de 15 satélites deteriorados e inclusive pensamos que muchos cayeron a tierra. Felizmente no ha sucedido nada, ¿no? Pero sabemos que han aparecido cosas desde el cielo que han caído en la tierra y en el mar. Mismo nosotros pudimos ver con nuestros propios ojos metales cayendo desde el cielo que cayeron aquí cerca de la costa de Punta del Este en el mar. Señoras y señores, este agujero en el campo magnético es muy probable que también sea consecuencia de la obra del hombre, debido a todos los campos electromagnéticos que hemos generado en el planeta, sobre todo hay que tener en cuenta en el tema de comunicaciones. Creo que de esta forma, una vez más, tenemos que repensar nuestra forma de vivir y esperemos que este agujero en el Atlántico Sur se vuelva a mover hacia el océano para que no ocasione ningún daño a nadie. Realmente a los seres vivos poco y nada nos puede hacer este tipo de agujeros en el campo magnético, queremos aclarar esto, pero sí puede traernos, como decíamos, cansancio y puede dañar los artefactos eléctricos. Amigas y amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Quiero agradecer como siempre a la Intendencia de Maldonado que presenta este programa. También agradecer a todos los integrantes de ¿Por qué lo hiciste? A Carlos Ceguesa en los controles, en la selección musical y también en la presentación de la misma. A Majo López en el desarrollo de las noticias y en la producción. Al licenciado Juan José Garone también en las noticias y en la producción. Al doctor Gustavo Gavier desde Córdoba en la producción, a Carlos Acosta desde Montevideo, también en la producción, a Vanessa Gaspar desde Maldonado, aquí desde Maldonado con la producción, a la licenciada María Paz Gálvez desde Santiago de Chile, también con la producción, y Carmen Amelia Ampuero en Lima, Perú, también con la producción, a los ingenieros de sonido que hacen posible esta retransmisión en 207 emisoras en 16 países. También agradecer a los propietarios de las emisoras que nos permiten llegar a ustedes y por supuesto también agradecerte a vos que siempre estás allí. Chau, chau. Hasta aquí te presentamos ¿Por qué lo hiciste? Desde los estudios de la Fundación Códigos de Punta del Este y para Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y Portales Online. Será hasta la próxima semana. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos. Auspició este programa Intendencia de Maldonado, Gobierno Departamental.